nos pide cuentas también. Eh, eh, Hemos aprendido esa importancia con mi esposo y ha sido bendición para nosotros. Pero ese primer pastor marcó nuestra vida de una manera muy especial, como lo hacen los hombres de Dios, porque nos enseñó, nos formó. Él me decía como, Diana, el domingo se dirige y yo de cantar, hermanos, a mí no me inviten a cantar, porque yo soy un desastre. Ni en el baño siquiera. No, no canto, no canto. Pero él creía en que yo podía cantar, dirigir ese día el servicio y yo pues lo veía él tan seguro que yo decía, listo, pastor, ya hazle de una. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que aprenderse las canciones para empezar. Estaba recién empezando en Dios. Entonces, a estudiar, a hacer, a aprenderme las canciones. Pastor, ¿y cómo me vengo vestida? Ah, bueno, Diana, hay que hacer esto, esto, esto. Entonces, tal cual todo lo que me decía. Diana, comenzamos un curso de verdades básicas de la vida cristiana el día miércoles. Todos los miércoles vamos a estudiar por 3 meses. Ah, listo, pastor, ahí voy a estar. Un día me dijo, vamos a hacer que la iglesia reciba una donación de guitarras que viene de la misión en Noruega y ellos nos van a sembrar las guitarras, así que yo necesito que tú estés ahí. Bueno, pastor, está bien. O sea, yo de guitarra, yo nunca aprendí a la guitarra. O sea, esa plática a mí, o sea, hay cosas para las que uno tiene un don, un talento, pero hay cosas para las que uno, honestamente, pues para Dios no hay nada imposible, pero para uno le queda muy duro. Sobre todo porque cuando no te gusta, no te esfuerzas. Entonces, eso pasó conmigo. Listo, yo estuve en mis clases de guitarra, yo agarré la guitarra, yo ahí, do, re, mi. A mí todos me suenan igual. Do, re, todos me parecen que son, o sea, tiene más oído la pared que yo, realmente. Luego él me dijo, Diana, hay que predicar, hay que aprender a predicar. Y yo, pastor, predicar, no, yo no sé predicar. Es más, pastor, yo en el colegio estaba estudiando en el tiempo de mi bachillerato, yo prefiero perder el día que hay exposiciones porque ahí me da pena. Yo no quiero que me oigan, yo no soy buena hablando. Y él me dijo, Diana, la palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y mire cómo la llenaba. Imagínense entonces que yo le hice caso, yo aprendí a hacer caso. Él me dijo, hay que predicar. Entonces yo le dije, listo, pastor. Yo llegué a ese día a mis clases de interpretación de la palabra. Él nos dio 3 puntos, que era interpretación, aplicación y conclusión. Y en eso nos movimos por muchos años aprendiendo a predicar. Luego me dijo, como a los 2 meses de estar en esas clases, Diana, te voy a enviar a una célula, será tu primera predicación y yo voy a estar presente. Vas a ir donde la hermana Teodolinda. Yo nunca olvido esa casa. Ese sitio se llamaba Alto de la Cruz. Fue mi primer púlpito. Fue el primer lugar donde yo llevé el mensaje. Y entonces el pastor me dijo, listo, Diana, tal hora, yo llegué a ese lugar y yo hice así como tengo acá. Yo tengo acá un súper estudio para ustedes de un montón de hojas, esa vez también igual. Y yo, mi primera predicación fue la mujer sirofenicia. Entonces yo saludé, buenas noches, Dios los bendiga, mis hermanos, bienvenidos, hoy vamos a aprender de la mujer sirofenicia. Leí el texto y la mujer sirofenicia tenía una gran fe, así como la que nosotros debemos tener. Dios los bendiga, mis hermanos, amén y amén. Esa fue mi primera predicación. Pero ¿sabe algo? Yo he aprendido que la formación requiere obediencia y la obediencia te lleva a conquista, aún en medio de tus mayores debilidades. Yo me puse súper colorada, 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 y cuando me fui a sentar al lado del pastor me dijo, Diana, muy bien, lo hizo muy bien. Pastor dice mucho fe conmigo, me tiene fe. A partir de ese momento le dijo a la dueña de casa, Teodolinda, Diana va a ser la líder de esta casa, vamos a impartir desde hoy una célula, oró por la casa, oró por mí, y me mandó. Y yo cada 8 días iba, pero yo iba aumentando, porque somos como la aurora de la mañana. Porque es Dios en nosotros, porque es Dios a través de nosotros, porque cuando hay disposición, cuando hay entendimiento de obediencia, entonces el cascajo se va cayendo. Él me enseñó algo, me dijo, ¿sabes algo, Diana? Cuando el ciego Bartimeo fue sano, Jesús nunca le dijo, quítese la capa se cayó en el camino, Diana, el cascajo se cae en el camino. Pastor, a mí me gusta mucho el baile, le decía yo tenía tal vez 15 años, era la época del merengue. No sé si usted es de mi época. Me encantaba la fiesta, me encantaba la rumba. Pastor, a mí me gusta ir a la Coca-Cola bailable el sábado. Diana, por el camino se cae el cascajo. Nunca me dijo, no puedes bailar, no puedes hacer, no puedes colocarte, no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello. Solo me dijo, en el camino se cae el cascajo. Y bien,
Hoy, esta mañana, orando por este tiempo que vamos a tener acá, por la palabra, eh, yo quiero compartir exactamente eso. En el camino se cae el cascajo. En el camino van cayendo muchas cosas en nuestra vida, pero es importante que en medio de esa infancia espiritual, de esos bebés espirituales que nosotros somos, nosotros nos dejemos conducir por nuestros pastores. Nosotros podamos ser personas que podamos aprender a aprender de otros, aprender a recibir siempre de otros, aprender a sanar nuestro territorio. Y en el libro de Esther, exactamente en todo el capítulo de Esther, todo, absolutamente todo el libro de Esther, no se nombra nunca a Dios, nunca aparece la palabra Dios. Y es ahí donde yo quiero que usted vaya en su Biblia, al libro de Esther. Usted no va a encontrar la palabra Dios en ninguna parte de ese libro. Es más, es un libro un poco como novelesco, fantasioso, como de esas, no sé a cuántas nos gusta, como esas novelas de época, que son de príncipe, princesa, de los vestidos así, guau. Bueno, yo soy así de ese gusto, ¿cierto? Eh, Algo así es esta historia, pero es una historia tan maravillosa porque en todas partes está Dios. No sé si usted ha vivido esos momentos donde usted no oye, donde usted no ve a Dios, donde usted no siente a Dios, pero usted sabe que Dios está ahí. Porque todos los creyentes vivimos momentos de nuestra vida donde sentimos, pensamos que Dios no es real para con nosotros, que no existe, que realmente de pronto me subía una fantasía o alguien me dio una información porque no lo veo, porque no lo siento. Y esta mañana me escribía una mujer de Medellín y me decía, pastora, ore por mí, no puedo más, ya no aguanto más, estoy viendo una situación así, 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 y no siento que Dios esté conmigo, me siento sola, me siento abandonada. Y yo le dije, ¿sabes? Tiene que ver mucho con lo que hoy quiero compartir. ¿Cómo sanarse de aquellas áreas de nuestra vida que siguen atacándonos, atándonos, aunque somos creyentes, aunque vamos a una iglesia, aunque salimos el domingo súper empoderadas, aunque vamos a un congreso y recibimos tanto de Dios, pero el miércoles estamos miércoles? ¿Cómo uno poder superarse realmente a uno mismo? Yo entiendo por la palabra y lo que he recibido, es que nosotras somos grandes enemigas de Satanás porque nosotras tenemos la capacidad para acabarlo, erradicarlo, matarlo, destruirlo, aplastarlo. Que él solo puede herirnos, pero que nosotras tenemos capacidad de aplastar. Pero hay un tema, parece que lo que Satanás hiciese fuere más poderoso que lo que nosotras tenemos y con lo que nosotras contenemos, porque él siempre nos mantiene heridas. Porque la mujer tiene una capacidad para vivir dolida, herida, resentida tan fuerte, que es lo que exactamente Satanás pretende con ella. Yo quiero resumirle mientras voy predicando todo el libro de Esther. Esther es una huérfana, una desplazada, una niña que es llevada a un imperio donde no era su tierra, donde no era su casa, donde las personas que la rodeaban, el más cercano era un tío. Por lo tanto, usted sabe lo que es vivir una orfandad. Vivir una orfandad es que otras personas se enseñoreen de uno. La verdad, los que tenemos hijos acá, que se metan con nuestros hijos para que vean, ¿cierto? Para que nos conozcan cómo es que nos sale la mamá gallina que hay dentro de nosotros, que extiende las alas y que va en defensa de sus hijos. Pues Esther no tenía esto. Esther entonces lo más seguro es que vivió un abuso físico, psicológico y por qué no decir de repente un abuso sexual, donde vivió todo tipo de atropello y que aunque la palabra no lo dice, el hecho de vivir una orfandad hace que usted viva prácticamente sin una cobertura, sin una protección, sin un cuidado. Pero ¿sabes algo? Aún en medio de la adversidad de esta niña hay un plan, hay un plan, hay un propósito de Dios. Y es que es exactamente lo que dice Corintios, que de lo vil, de lo menospreciado del mundo escogió Dios para... Entonces en Dios no se necesita ser muy sabio, muy sensato, muy entendido, muy de familia noble, de repente no necesita linaje real ni nada por el estilo, sino que Dios tiene todo el potencial, la capacidad y sobre todo la convicción para cambiar incluso nuestro ADN. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Yo vengo de más abajo de abajo y más abajo de abajo. Yo no vengo de sangre real, de familia de nombre, de nada de ese cuento. Yo vengo de abajo, abajo y abajo. Y los demonios, ataduras y yugos que habían en mi familia, todos, los que usted se pueda imaginar y los que no. Así que para mí no había una buena
desenlace, no había de repente como que las cosas se dieran para mí, no. Pero ¿sabes algo? Ahí es la diferencia, cuando tu historia no está en la mano del hombre, sino cuando tu historia está en la mano de Dios. ¿Qué se requiere? No solamente el hecho de una confianza en Dios, es las características, es verdad, era huérfana, desplazada, no era su tierra, no era su lugar, no era su ciudad, no era su nación, seguro no era su idioma, seguramente no era su cultura, sus costumbres, o sea, todo estaba en contra. Si uno quiere encontrar por qué no logró, pues lo tenía todo, ¿cierto? Y a veces nosotras somos expertas en buscarnos por qué no, y encontramos porque encontramos. Pues bien, Esther tenía una característica que hizo que ella pudiese estar por encima de una circunstancia para poder ser llevada al propósito. Y es lo que yo deseo con todo mi corazón, imprimir a través de esta palabra, es que usted sea una mujer que no vive en la circunstancia, sino que camina en el propósito. Porque la circunstancia siempre estará, la adversidad siempre estará. Aquello por lo cual usted no puede, no va a alcanzar, siempre va a estar. Siempre habrán obstáculos, situaciones, adversidades en la vida. Siempre habrán puertas cerradas, cosas que no se darán. De repente le dan una palabra profética y la gente se emociona mucho con la palabra profética, pero alístese después de que le dan una palabra profética, porque vendrá Satanás con toda para robar, matar y destruir esa palabra. Y vendrá la prueba de la palabra. Si Dios le dice, bendeciré tus hijos, engrandeceré tus hijos, alístese porque ese bebé, que era un bebé, una belleza, suavecito, hermoso, de repente se convertirá en todo un chuchi. Y usted dice, ¿cuándo me lo cambiaron? Pasa, porque vendrá una prueba de una mujer que aprende a creer por encima de lo que ve. Si Dios le dice, le bendeciré, prosperaré tu casa, te bendeciré y bendeciré tus finanzas, alístese para el apretón financiero. Alístese para el proceso financiero. ¿Sabes por qué? Porque viene la prueba de la palabra. Por eso, una mujer que vive en relación al reino, a cumplir propósito de Dios, tiene que ser una mujer que aprende a vivir por encima de las circunstancias, que aprende a vivir en la fe, en la convicción. Ayer le decía de una mujer que me enseña mucho, y es esa mujer de Sunem, esa mujer que veía pasar el profeta y sabía que el profeta venía para bendecir, que trabajaba mucho y que ella no quería recibir un milagro, ella quería producir un milagro. Una mujer que aprende a vivir por encima de la circunstancia es una mujer que deja de estirar la mano para hacer esto, que deja de esperar que otros oren por uno para impartir, que deja de esperar que otros hagan por uno para ella hacer. Así que ella no se vuelve una mujer que vive de milagros, sino que produce milagros. ¿Usted está conectado a lo que Dios quiere hacer con usted después de este congreso? Porque no se vale de repente pasarla tan rico como disfrutamos, como pasamos. Qué bonita la palabra, qué bien que predicaron las pastoras, qué impartición tan grande. Pero el miércoles está el miércoles. Pero el miércoles de estar abajo, desanimado, y el viernes de repente, usted dice, ¿qué pasó con fulana de tal? No, se le acabó la gasolina. ¿Qué pasó? ¿Se fue la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres nos desinflamos tan rápido? ¿Por qué las mujeres le creemos tanto a la circunstancia? Si se supone que somos mujeres de fe, que somos mujeres sensibles, dispuestas, ¿y por qué no nos dura? ¿Por qué logra un hombre desestabilizarnos tanto? ¿Por qué logra unos hijos desestabilizarnos tanto? ¿Por qué unas finanzas nos llevan a lugares de derrota tan rápidamente? ¿Por qué no nos convertimos en esa mujer de Sunem que deja de esperar que otro venga y le dé para ser las mujeres de respuesta del reino de los cielos? Si usted mira en el libro de los Hechos, las mujeres de los Hechos no eran mujeres que estaban gotereándose en un milagro, eran mujeres que estaban produciendo milagros. Por lo tanto, usted escucha de las mujeres de los Hechos, mujeres empresarias, mujeres de respuesta. Y ese es el desafío, mujeres, para este tiempo. Yo recuerdo antes de la pandemia nuestros congresos, encuentros, retiros, llámese como se llame, campamentos, lo que sea, como quiera colocarlo, eran para sanidad interior, para sanar, sanar y resanar y volver a sanar. Y íbamos y llorábamos por lo mismo de hace 5, 4 años, de hace 10 años que vimos un abuso sexual, que vimos esta situación, que pasó aquello, que yo desde el vientre de mi mamá quiso abortarme y yo cada vez que esto, y entra en la depresión y en el cuento, y uno dice, amén, Dios la liberó, Dios la sanó, Dios sacó. Y luego a los 6 meses volví al encuentro, al congreso, al evento, y otra vez estaba llorando por lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que recibimos en ese lugar? ¿Qué pasó con lo que recibimos en ese momento? Cada encuentro con Dios tiene que dejar una marca, una señal, pero sobre todo un fruto, un resultado, un avance, un crecimiento.
Usted no puede ser lo mismo hace un año, hace 6 meses, hace un mes. Usted no puede ser la misma de la palabra del día de ayer. Usted hoy tiene que ser una mujer parada en aquello que la lleva paso a paso al propósito de Dios. Pero no la lleva a 30 años, a 40 años, a 50 años. La lleva, dice la palabra, que aquella mujer llegó ese día al templo llorando. El sacerdote le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué es así? ¿Se tomó el trago? Pues, ¿qué fue lo que hizo? Usted anda borracha. Y entonces ella dijo, estoy amargada, dolida, no puedo tener un hijo, hay una infertilidad en mi vientre. Y entonces la palabra dice que el hombre no entendió, pero sabes, ese era el día del milagro de esa mujer, ese era el día y la hora. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía que ese año fuera diferente si hacía todos los años lo mismo? Todos los años, qué cosa tan horrible. Mire, en mi iglesia hay una persona que es así como ella. Todas las veces llegan las mismas y ha pasado por todos los liderazgos de mujeres que hay. Entonces, cuando ella se cansa de estar allí con Esther, ella se va para donde Julia. Y cuando se cansó de Julia, entonces se va para donde. Entonces, ya todas la vemos y decimos, ay, allá viene. Y no es falta de amor, no es que no haya tenido cuidado pastoral, es que sencillamente ella quiere hundirse en la autocompasión, en la automiseración. Ella no quiere avance. Ella encontró una manera para esconderse de su falta de obediencia, de su falta de entrega, de su falta de acción, de su pereza. Y eso pasa mucho en la iglesia cristiana, donde todos le adjudicamos a Dios. ¿Qué hubo, Diana? ¿Qué pasa? ¿Se llama Diana? Aquí puedo decir el nombre porque no, nadie sabe. Bueno, está grabando. No va a pasar por YouTube, por favor. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué pasó? No, el diablo, pastor. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y yo no soy abogada del diablo. No sabe algo del diablo. Está el único enemigo de no lograr lo que logramos no es el diablo, somos nosotras mismas. Nuestras malas acciones, proceder en nuestras palabras a las cuales no renunciamos, nuestra forma de hablar con la cual atamos y maldecimos nuestra vida, nuestra poca durabilidad en la fe, en una fe endeble, en una fe que no permanece, en una fe que no se hace estable, que no se hace firme, sino en una religiosidad en la cual nos escondemos con palabras cristianas, pero que realmente a la hora de dar un fruto no se ve un fruto. Mujer. Parece fuerte, ¿por qué? Y yo se lo cuento por qué, porque ya lo viví, porque ya pasé un liderazgo y después un pastorado de la misma manera, de la misma forma, hablando bonito pero viviendo feo, hablando grandezas pero viviendo en la miseria, viviendo en la necesidad, hablando de un Dios de riqueza, de abundancia, prosperidad, pero, dijo ayer La Paz, más quebrados que un bulto de canela. Creemos a los procesos, sabemos que vivimos procesos, que pasamos situaciones adversas en la vida, pero eso no es para siempre, pero eso no es toda la vida. Son temporadas, son tiempos de la vida. Pregúntese, pellizquese si en usted no está habiendo avance, porque algo está pasando con usted. Por eso este mensaje es poderoso para usted. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Verso 17, gracias. Amén. Desde la raíz se llama este mensaje. ¿Desde dónde? Allá quiero que vayamos. Allá Dios me llevó hace unos años, donde yo no comprendía por qué uno siendo cristiano, pastor, líder de una iglesia, hablando, impartiendo fe, no había avance. ¿Por qué todavía me sentía vacía, triste? ¿Por qué tenía días donde me levantaba deprimida? ¿Por qué habían días donde de repente no había la misma fe que había el domingo? ¿Por qué no lograba ciertas conquistas en mi vida? ¿Por qué no aceptaba muchas veces también la voluntad de Dios, el deseo de Dios? ¿Y por qué yendo a muchas iglesias a predicar, yo seguía viendo el rostro de muchas mujeres en amargura, en dolor, en resentimiento, en situaciones y lastres de la vida? Entendí entonces Deuteronomio capítulo 28 que dice, y estas bendiciones te alcanzarán, pero también estas maldiciones te alcanzarán. Entonces entendí que hay una raíz, que hay un origen de todas las cosas, que amén, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas pasadas pasaron, las cosas viejas pasaron, pero he aquí, el Señor hace cosas nuevas. Sí, sí, es verdad, es cierto, el Señor hace cosas nuevas, pero ¿sabes algo? Hay una parte que hace Dios y hay otra parte que usted y yo tenemos que hacer. Y es poder ir a esa raíz, de dónde vengo, mi historia, conozco ese árbol genealógico, conozco la historia de mis padres, espiritual, familiar, financiera, sé de los hábitos, de la cultura en la que yo vengo, que ata mi vida,
donde yo me hago de repente la misma historia de mi mamá, que no puede lavar la loza si no es alegando, si no es gritando, si no es autocompadeciéndose, que no puede arreglar la casa si no es a los gritos diciendo nadie me ayuda, aquí todos, mejor dicho, hacen lo que quieren, y donde uno dice, yo soy creyente, pero ¿qué pasa conmigo? Que mi tierra se volvió amarga, como aquella Noemí, que al perder su esposo, sus hijos y quedar en la ruina, Dios tenía un plan más grande que la circunstancia que vivía. Dios tenía un propósito más grande que lo que estaba pasando, pero su amargura no le permitía ver más allá de lo que Dios tenía. ¿Qué hacer con la amargura? ¿Será que la amargura se sana solamente con una impartición, con una imposición de manos? No, no, porque sería fácil, sería sencillo, ¿cierto? No, aún que han orado por nosotros, grandes hombres, personalidades de Dios, gente que Dios utiliza, seguimos amargadas, seguimos malas, seguimos con situaciones de vida que nos hacen llorar, sufrir, y aparte de eso nos ponemos caretas de felicidad, y aparte de eso nos ponemos caras en las cuales nos vemos contentas con nosotros, contentas con nuestro esposo, imagínense, no estamos contentas con nosotras mismas, menos con el que vivimos. Y es allí donde el Señor me permite vivir un proceso maravilloso de poder empezar a ver. Dios me da un sueño y en ese sueño llego a la casa de mi mamá y el techo de la casa de mi mamá era horroroso, horroroso, horroroso. Y entonces sencillamente digo, uy, qué miedo, pero ¿por qué tan sucio? ¿Por qué tan feo? Mi esposo dice, ah, Diana, está muy fácil, démosle un golpe y el techo cae. Le digo, yo no me atrevo. Y me dice, espera y verá, él coge un palo y ¡pa! Le da en el centro y el techo cae. Cuando el techo cae, arriba, el techo es bello, hermoso. Es un prado verde precioso. Un lugar donde se veía un asunto totalmente diferente. Luego miro las cortinas eran viejas, sucias. Y entonces mi esposo me dice, ¿por qué tapan las cortinas con las ventanas con esas cortinas? Y él la jala y es un ventanal limpio, transparente. Entonces el Señor me dice en el sueño, Diana, así está tu generación. De allí vienes, de una cobertura, de un techo, de algo que te cubre, en lo cual no has podido quebrantar. Que son cosas sencillas de soltar, pero que conoceréis la verdad, Diana, y la verdad os hará libres. Yo pensaba que era el conocimiento de la Biblia, pero es un conocimiento todavía aún mucho más grande. Es el conocimiento de dónde venimos, de qué historia traemos, de cuáles son los lastres generacionales que traemos. Mi mamá entra en un proceso de decaimiento, de demencia, Alzheimer, y empieza a hablar un sinnúmero de cosas que para muchos podrían ser incoherencias, pero era la verdad de su pasado. En esa verdad de su pasado había incesto, abuso sexual. De ahí vengo yo, muertes violentas, robos, herencias robadas y un sinnúmero de cosas donde Dios me lleva a pensar de dónde es donde vengo, por qué entonces, si yo estoy contenta con el hombre que Dios me ha dado, con los hijos que el Señor me ha dado, que son una belleza, los hijos son exactamente eso, los hijos son lindos, bellos, traen alegrías y los momentos adversos también son una parte del crecimiento de uno como mamá, de aprender a crecer con ellos, pero ¿por qué sigo mal? ¿Por qué sigo amargada? ¿Por qué sigo dolida? ¿Por qué se me dificulta mirar a una mujer a los ojos y decirle te bendigo, qué linda estás? Porque hay como una barrera aquí que no me permite relacionarme, que siento, a mí no me aceptaba nadie como pastora. Me acuerdo que en Ciudad Bolívar yo llegaba a la reunión de pastores, yo escuché un día que había reunión de pastores. Entonces yo dije, "Ay, yo quiero ir, yo quiero conocer más gente que hagan lo que nosotros hacemos. De pronto las esposas van y podemos compartir, podemos ser amigas. Y yo llego allá y enseguida sale la pastora Nelly así a recibirme, brava, enojada, mirándome maluco. Claro, de pronto yo no tengo el empaque, no parece que fuera pastora, o no parece que. Entonces yo dije un día, no se complique tanto conmigo. Le dije a alguien que me dijo, la Biblia no dice que hay pastoras. Yo le dije, tranquilo, no se complique con el título, dígame Diana, no hay problema. A usted le estorba que yo sea pastor, no importa. Mejor, mijo, no tengo que dar cuenta en el cielo por usted. No se complique, no se complique, no mire los títulos, mire que soy un instrumento, yo no soy pastora, es verdad, yo en este momento soy una sembradora, tengo un delantal puesto, le estoy sirviendo a su mesa, se lo quiere comer, cómalo, si no, pues tranquilo. Mire, y allí en ese proceso yo empiezo a darme cuenta que en todo lado que voy tengo las puertas cerradas, los miedos, los temores, los complejos de mi vida,
y yo empiezo a trabajar, a hacer mi tarea, lo que tengo que hacer, a lo que el Espíritu de Dios empieza a guiarme, ve a la raíz, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto temor? ¿Sabes algo que aprendí de Dios tan fuerte? Que Dios nunca soba tu joroba, Dios sana la joroba. Y te confronta a los peores miedos de tu vida. Y tú le dices, pastora, no. Y Dios te dice, sí. Es que es contigo. Y yo quiero orar. Pero yo necesito que tú empieces a trabajar en tu raíz. ¿Por qué? Porque había un pasado que mataría un futuro. Y ese es el primer punto. Muchas veces traemos algo de atrás que está matando ese futuro. Y así como la bendición nos alcanza, la maldición también no para. Y está ahí para repetir historias, para traer señales en nuestra vida y seguir marcando generaciones. Y usted y yo tenemos que aprender a trabajar sobre ellas y no a ocultarlas, y no a esconderlas, y no a vivir de una fachada, de una apariencia de un cristianismo, sino a vivir una realidad de lo que Cristo es en nosotras, sanando nuestra tierra. Amén. Entonces yo veo que mi mamá empieza en un proceso de Alzheimer y yo, pero ¿por qué da el Alzheimer? A ver, miremos. Entonces yo pienso analizar que el Alzheimer es producto del azúcar, que el Alzheimer es producto de un mal uso del cuerpo. Y la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas, ¿cuánto? ¿Cómo? En todo. Que así como prospera tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, en todo es todo y todo es todo. Dios no solamente está interesado en tu alma, Dios está interesado en que tú seas un buen administrador de tu cuerpo, de tu espíritu, que tú seas un buen administrador de tus emociones, de tus sentimientos, de tu alma. 5 maridos has tenido y el que tienes no es el tuyo. Yo siempre digo, ella no era mala, ella no era una mujer de repente que podríamos calificarla una mujer que no tenía una vergüenza, sino era una mujer que tenía un vacío emocional, que pensó que un hombre podría llenarlo. Y mujeres, jamás un hombre podrá llenar el vacío de una mujer. Jamás. Jamás el dinero podrá llenar el vacío. Jamás unos hijos podrán llenar el vacío. Los hijos tienen una historia propia, un vuelo propio, y un día volarán, saldrán del nido, harán sus vidas. Y si tú estás centrada en que ellos son tu todo, ese día en el que vuelen, tú te sentirás la mujer más fracasada y cortarás el vuelo de esos hijos. Y sabes, la Biblia dice que el Señor nos da hijos como saetas en la aljaba de Dios. Si la aljaba de esa saeta es Dios, ¿quiénes somos nosotros? Los arqueros. Los hijos llegarán tan lejos como usted y yo los impulsemos, no como usted y yo los detengamos. Amén. No dice que el Señor es el arquero, dice que Él es la aljaba donde los guardamos. Y yo me acuerdo tanto de mis 3 hijos, yo tengo 3 hijos exactamente que se llevan 2 años de diferencia, y cuando tenía más o menos 14, 12, 16 años, yo les dije, los invalido para el pecado. ¿Sabe? En el pecado les saldrá mal todo. Ustedes no van a prosperar con el pecado. Y mi hijo hace unos días tiene 30 y algo de años ahora y me dice, mamá, yo fui un mal pecador. A mí el pecado siempre me salía a la luz. La palabra profética de una madre es más poderosa que la cantaleta fastidiosa de una mamá manipuladora. ¿Amén? Sanar es necesario, pero para sanar hay que conocer, hay que saber, conocer la verdad, y la verdad te hace libre. ¿De dónde vienes? No para quedarte ahí, porque hay un pasado que matará un futuro, y hay gente que se queda en el pasado, hay gente que se queda anclada en el pasado, a veces esperando que el pasado vuelva, y a veces victimizándose con lo que pasó. Y no logré porque no nací en un buen hogar. Mis padres no me dieron, mi mamá hizo, mi papá aquello, los pastores que tuve en ese tiempo, entonces dañaron mi vida espiritual, destruyeron mi ministerio y yo ya no quiero servir a Dios. Yo quiero decirle algo. Abraham le mostró la peor cara a Agar. El padre de la fe tomó a una mujer y a un niño, les dio un pedazo de pan, un cántaro de agua y los tiró en el medio del desierto. ¿Eso es bonito? Del padre de la fe. Dios permitirá que nosotros veamos lo peor del hombre para siempre ver lo mejor de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Amén.
Amén, amamos, honramos a nuestros pastores, pero nuestra fe no está puesta en el hombre. No fueron ellos los que dieron la vida por nosotros, fue el Cristo de la gloria. ¿Estamos recibiendo? Sana, conoce de dónde vienes, conoce qué enfermedades, qué cosas vienen en tu casa. Yo aprendí eso de parte de Dios. Yo quiero cortar la maldición. Mi mamá murió a los 84 años. Yo no sé a cuántos años me voy a morir, tal vez me muera antes o después, pero yo quiero morir bien. Yo quiero poder servir a Dios hasta el último momento de mi vida. Estar consciente, estar sana mentalmente. Yo quiero estar saludable. No quiero que mi dinero sea para los médicos. No quiero que mi dinero se vaya a las droguerías. Y esa sabiduría de vida. Dios me permitió ir a vivir entonces en esa época de mi vida exactamente a Fusagasugá, que es un pueblo de pensionados. Están los dos extremos, están las universidades, entonces hay mucho joven, y está al otro lado, que es el pueblito de los pensionados, porque es un buen clima, es calientico, no es frío, no es caliente, es súper rico, recomendado. Pero uno ve la realidad de la realidad. En la juventud uno dice, nunca voy a envejecer. Yo, por ejemplo, a los 18 nunca pensé que el maquillaje, acostarme con maquillaje era un problema. Ahora, como sea, que llegue a la hora que sea, así sea como dijo La Paz, me paso un pañito por encima y me... Porque todo después de los 40 se va a encontrar. Oiga, son cosas que no, a los 18, 20 años uno no piensa, uno no cree. Jamás pensamos en la vejez, jamás pensamos en que se vaya a volver canoso el cabello, en que ciertas cosas empiecen a caer, todo ese tipo de cosas que nos pasa. Y saben, mujeres y varones que están aquí, en ese proceso yo me di cuenta que muchos de ellos habían hecho riqueza, una pensión, pero que ahora lo que más hay en Fusagasugá son droguerías, centros médicos y lugares donde el dinero que usted estuvo trabajando toda una vida, que ahora se supone que es para que usted lo disfrute, se va en medicamentos. Dios me mostró eso, conocer la verdad. Y yo dije, yo no quiero eso. Yo voy a tomar decisiones drásticas en mi vida. Empecé un ayuno de 21 días con Daniel, no, sino el ayuno de Daniel, donde a través de 21 días yo dejé el azúcar. A través de 21 días dejé el pan. A través de 21 días recibí conocimiento de lo que son los alimentos y entendí que la palabra es clara y nos habla de todo. De todo es todo. Porque la Biblia dice exactamente que el deseo de Dios para el hombre en el libro de Génesis es fructificar y multiplicar. Ancianos de días. ¿Cuántos dicen amén? Sanar. Sanar desde el cuerpo. Sanar la mente. Vengo de una familia dura, incrédula, difícil de creer. Y sabe, a través de esta sanidad, siento que tengo acceso, cada vez que oro, a que el Padre siempre oye mi oración. Al punto que cambió un veredicto de muerte y alargó la vida 5 años. ¿Sabes? Entendí entonces que la palabra dice, pide y pide mal. Y yo pedí muchas cosas que no recibí. Y uno se frustra en la fe. ¿O solo fui yo? Porque uno dice, llevo años siguiendo, llevo años haciendo. ¿Y qué está pasando conmigo? Pides, pero no pides bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Hay semillas de incredulidad, porque crecimos en una generación hechicera, bruja, porque crecimos en una generación de incredulidad, de duda, donde muchos de nosotros crecimos en la religiosidad que nos muestra un Cristo allí colgado, unos santos a los cuales si los vemos los creemos, pero ahora en la vida cristiana, en la verdad de la verdad, creemos a un Dios que no se ve, pero que es más real que nunca. Pero que toca orar en otro nivel, en un nivel de fe, de convicción, de certeza, donde no doy paso a la duda, donde el será, el quizás y el Dios quiera tienen que desaparecer, porque la palabra dice en el sí y en el amén del buen Dios de los cielos para nosotros. Amén, mujeres, sanar desde la raíz. Conoce tu historia para que no repitas la historia. Un pasado que está presente en un futuro que está siendo asesinado, en un presente que está siendo asesinado, por lo tanto un futuro que está siendo mutilado. Un pasado que está al acecho de su vida, de su casa, de su generación, de sus hijos, donde hay historias de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, donde hay historias de fornicación, donde hay historias de adulterio, donde hay historias en las cuales uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué si soy creyente todavía estoy viviendo ciertos lastres de mi vida? Conoce la verdad y una vez que conoces la verdad, trabaja para que esa verdad sea desarraigada de tu tierra y empieces a dar el fruto que el Señor quiere dar, iglesia.
¿Qué viene para la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que Dios está hablando para este tiempo? Aceleramiento, dígalo conmigo, aceleramiento. Lo que pasaba en un mes pasará en un día. Lo que pasaba en un día pasará en un minuto. Lo que pasaba en un minuto pasará en un segundo. El pan nuestro de cada día. ¿Sabes algo? En un día Dios podrá traer el pan de un mes. Amén. En un minuto Dios podrá traer el pan de un día. Porque es tiempo de aceleramiento. Nos costó años y años. Yo llevo en esta tarea 30 y tantos años y nos costó años y años hacer cimientos para que la iglesia creciera. ¿Sabes? La cosecha que viene será sin límites y será en un abrir y cerrar de ojos, porque esa venida del Señor está más cercana que nunca. ¿Usted vio lo que sucedió ayer, el día del orgullo gay? Es lo que anuncia la venida de Cristo. La venida de Cristo. Entonces nuestras iglesias empezarán a llenarse, pero no se vale que se llenen de otros, que no sean nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia, aquellas personas por las cuales hemos estado orando. Y usted no puede seguir teniendo una actitud arrodillada frente al enemigo y a la circunstancia. Usted tiene que levantarse entendiendo que la palabra dice: conoceréis la verdad te hará libre. Y desarraigará de tu generación toda maldición, porque él dijo: haré de ustedes reyes y sacerdotes de esta tierra. La palabra dice que entonces es el tiempo donde la iglesia se vestida de una manera gloriosa y la manifestación de su iglesia empezará a ser clamada por la gente de afuera. La gente te buscará. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué fue lo que pasó contigo? Yo te veo diferente. Tú tienes una cara distinta. Algo está pasando. ¿Sabes? Se te notará la bendición. No podrás ocultarla. Y Dios hará eso. ¿Sabes por qué lo hará? Porque otros creerán a través de lo que ven. Y no ven el santo, no ven el Cristo colgado, ven a Cristo en ti, porque Él es la manifestación de Cristo en la tierra. Amén. Amén. Entonces no puede haber una iglesia derrotada, no puede haber unas mujeres en fracaso, no puede haber unas mujeres lidiando todavía con lo de hace 10 años, 5 años, 2 años, 1 año. Tiene que haber mujeres enfrentando pruebas, batallas, luchas y adversidades, pero no las mismas, de las mismas, con las cuales uno al final dice: bueno, esto fue lo que me tocó. Suelta ese pasado, porque ese pasado está ahí para matar tu futuro. Y la Biblia dice: serás de gloria en gloria, serás como la aurora de la mañana, te llevaré en aumento, te llevaré de bendición tras bendición, pero suelta ese pasado. Y hay un pasado también espiritual que hay que soltar, ¿sabe? El ayer ya pasó, fue bonito, usted habló en lenguas, Dios lo usó, pero suelte eso, porque eso no lo está dejando avanzar. A muchos creyentes, servidores de Dios, nos pasa eso. Mucha gente que no se renueva. Yo fui a Brasil a una iglesia a predicar y yo, wow, qué maravilla. Yo esos días estaba hablando de mi esposo de no envejecer, pero no solo no envejecer de repente físicamente, sino no envejecer la mente, no envejecer lo que Dios ha puesto en uno, porque Él dice que si hay un odre nuevo, puede haber vino nuevo. Yo estaba hablando allí y entonces encontramos allí en esa iglesia al pastor Toniño, un pastor con ascendencia española, brasilero, más o menos tal vez de 75 años de edad, con una fuerza, con una energía, con una vitalidad, con una juventud tan increíble dentro de él y una iglesia tan llena de vida que terminó de predicar. Él hizo la traducción y me dice: quiero llevarlos al terreno que Dios nos dio, pastor. Nos lleva a las afueras de la ciudad, se compró un terreno inmenso, grandísimo, muy bello, y me dice: mire, esto fue lo que Dios nos dio. Oh, qué bien, pastor. Dice mi esposo: ¿cuánto costó? Dice: cuesta tantos miles de dólares, no recuerdo cuánto. Y dice: oh, pastor, Dios le bendijo mucho, pero todavía no lo he pagado. Pero ya Dios me lo dio. Porque el idioma de la fe es ese, comprar sin dinero. Pues bien, Toniño ya está allí, ya edificó, ya construyó. Y ese día nos dijo: así sea un galpón que yo haga, aquí me meto con mi iglesia. Literal. Y ese día nos mostró y yo pude ver con la emoción que él hablaba, con la forma, con la fe que él hablaba, yo veía todo lo que él me decía que iba a hacer. Aquí va a quedar esto, aquí va a quedar la torre de oración, aquí va a quedar aquello, aquí va a quedar el espacio de los niños, aquí voy a hacer un parque, aquí voy a hacer una cancha de basquetbol para mis jóvenes, una de fútbol, no sé qué. Tenía tierra para todo. Son la iglesia de Campo Morado. Ojalá la busque en Facebook para que usted se dé cuenta. ¿Sabe? No envejecer, no envejecer la mente, no envejecer.
No volverse un odre viejo, no volverse un odre que no se renueva, porque el vino no se acaba con Dios, siempre hay vino nuevo, pero a veces el odre se acostumbra. Aprendí así, recibí así, el pastor que antes me pastoreó oraba así, él hablaba así. Cuando cantaban el corito de ese, alzando las manos todos, ahí era que yo sentía a Dios. Hay renovación del espíritu para usted. Hay algo nuevo de Dios para usted. Amén. Hay algo nuevo de Dios para usted. Renuévese. Permita que la renovación del espíritu venga para usted. Y las lenguas fueron bellas, lindas, pero también hay denuedo en las lenguas. Hay denuedo en la oración, porque el Padre siempre nos oye. De repente usted aprendió a orar diciendo, amantísimo Dios, creador del cielo, de la tierra, poderoso. Y tal vez ahora es el tiempo de entrar en un nivel de mayor confianza, tranquilidad, donde usted no tenga que decirle tanto. De repente, palabras tan rebuscadas que ni podemos pronunciar, sino solo decirle, Dios, te necesito, papá. Papito, anhelo tanto, Señor, esto. Me gustaría esa chaqueta, Dios. Me encantaría esos zapatos, Dios. Señor, me gustaría un esposo. Yo quisiera un novio. Y amén, ¿por qué? ¿Qué tal si me das esto? Entre en ese nivel. No se reprima. No viva reprimido, porque eso no es Dios. Hace unos meses atrás le decía a Heidi, ¿tú anhelas quedarte sola? No, paz, no. ¿Y ya le pediste a Dios? Pues es que yo ya tengo hijos tan grandes. ¿Será que Dios me da? Mija, ¿usted quiere estar sola? No. ¿Qué dice la Biblia? Dios concede los deseos del corazón. Dios tiene a alguien para ti. Órelo, pídalo. No ande buscando, porque usted busca mal. Por eso, amén al ofrecimiento del muchacho. Pero no busque. ¿Sabe, mujeres que están acá? Hay que aprender a soltarse el pasado. Y en la religión se aprendió esperando en el Señor. Quiere casarse, quiere tener un hogar, no se baña, no se peina, no se organiza. Difícil. Y no porque el estuche sea más valioso que lo que hay dentro, es que si no hay amor propio, entonces definitivamente no hay el verdadero amor. Amados, amados los unos a los otros como yo los amo, dijo Jesús, ¿cierto? Pero amen a su hermano. ¿Cómo qué? Como ustedes mismos. ¿Dónde comienza entonces el amor de Dios? ¿Allá? Correcto, correcto. Suelte esa religiosidad. Amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios. Y cuando me veo gorda, fea, maluca, crespa, lacia, no me gusta, así no. Amor propio, valor. Valoro lo que hay dentro mío. Bueno, no soy tan buena para cantar, pero soy buena para hablar. No soy tan buena para eso, pero yo soy buena para eso. Yo tengo estos dones. Amén. Número 2. Recuerda entonces el 1. Suelta el pasado. Número 2. Vive por algo más grande que tú misma. Vive por algo más grande que tú misma. Esther es proclamada por su tío para ir a un reinado. Pero ella dijo, bueno, listo, aprendió a obedecer, pero no se imaginó que tenía que sumergirse en tinas, en aloes, en afeites, en un sinnúmero de cosas durante 6 meses. ¿Durante cuánto? ¿Sabe? La Biblia da tiempos, temporadas, momentos de la vida. La Biblia da tiempos, temporadas y momentos de la vida. Eso habla que hay procesos que tienen fecha de vencimiento. Amén. Y uno tiene que aprender a vivir que en la vida hay fecha de vencimiento, iglesia. Amén. Que hay procesos que no son para vivirlos toda la vida. Que pasa hoy el milagro o pasa. Que Ana, hoy regresas embarazada, porque hoy fue diferente. Este congreso tiene que ser diferente. ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué hizo que ese día que Ana subió al templo fuese diferente? Algo hizo diferente esta mujer. Algo pasó dentro de ella. ¿Fue el profeta? El sacerdote ni sabía, él andaba ahí como desconectado de la vida.
Usted a veces le adjudica sus milagros a la gente. Usted a veces le adjudica sus hijos a la gente. Y mire, la Biblia dice que aquella mujer de Sunén le hizo cama, mesa al profeta, pero también esa mujer tenía una situación, el profeta se sintió comprometido, porque ayer se lo dije, un favor a Dios equivale a una vida con propósito. Una barca vacía equivalió a que sencillamente aquello que estuviera vacío se llenara, no solo para Pedro, sino para todo el que estaba alrededor, y Pedro recibió propósito, no solo pescado. No se trata solo de dinero, se trata de propósito de vida. Amén. Y entonces sencillamente, ¿qué está pasando ahí en esa parte con nosotros? Vive por algo más grande que tú misma. De repente toda la vida has perseguido tu yo, pero llegó el momento de vivir por algo más grande. Y aquella mujer no vivía por la esterilidad que tenía, vivía para servir a otros. El profeta dice, averígüeme qué necesita. Quiero pagar el favor, quiero pagar la hospitalidad, quiero hacer algo por ella. Por eso nunca vaya a ningún lugar con las manos vacías. Es algo que yo aprendí, recibí de Dios. Y entonces la palabra dice que sencillamente aquella mujer se dispuso a hacer respuesta, y el profeta vino para hacer respuesta. Entonces el criado averiguó y la mujer no podía tener hijos. Entonces el profeta le lanza la palabra y le dice, de aquí a 1 año tendrás en tu vientre un hijo. Darás a luz un hijo. Y la palabra se cumplió. Y sabe algo, el niño poco tiempo después se enfermó. La mujer nunca jamás dejó su hijo en las rodillas de otro que no fuera de ella misma. Lo primero que hizo fue colocarlo en sus rodillas, dice la palabra. Lo llevó allí. Y luego que vio que el niño no mejoraba, salió corriendo donde el profeta y le dijo, yo no busqué este asunto, usted me metió, yo no quería hijos. Yo no andaba, yo nunca le pedí un hijo a usted, pero usted me metió a mí en esto. Así que usted que me metió, sáqueme. Esa es la autoridad que da cuando usted vive alineado a lo que Dios quiere para usted, no a lo que usted quiere para usted. Cuando usted toma lo que no es para usted, entonces usted no tiene autoridad para reclamar de por qué fue. Por eso alíñese a Dios. No es el nombre que usted quiera, no es el negocio que usted quiera, no es el viaje que usted quiera, no es el lugar que usted quiera, es lo que Dios tiene para con usted. Yo recuerdo que en el convencimiento de Dios conmigo para volver a Colombia, yo le dije a Dios, listo, Dios, yo voy. Porque convencernos en 15 días que había que regresar a Colombia después de estar muy bien en todo sentido, una iglesia funcionando, una tarea haciéndola, lográndola, y uno dice, ¿soltarlo? ¿Será una emoción? A mí Dios me dijo algo, mi presencia irá contigo. Y yo dije, bueno, Dios, si tú vas conmigo en Japón, en Colombia o en el último rincón de la tierra, Señor, la presencia tuya me garantizará, Señor, tu respaldo. Mujeres, es indiscutible que necesitamos aprender a recibir aquello que viene de Dios. Amén. Yo conocí a su pastora en un congreso de mujeres que estábamos predicando, y ella me dijo, ¿usted va a mi iglesia? Y yo dije, claro, yo hago un congreso así, así. Le dije, listo, claro, de una. Luego ella me llamó y bueno, vamos a orar, vamos a pedir permisos y Dios va con nosotros, amén. Y el Señor autorizó, porque en la vida de uno tiene que caminar en lo que Dios tiene para uno, en lo que Dios quiere para uno. No se meta a un negocio en su voluntad, en su deseo, en su capricho. No se meta a una relación amorosa en lo que usted dice, tan bonito que es, tan lindo que habla. No se meta en una situación en la cual usted sigue por su parecer. Viva por algo más grande que usted misma. Que solo ora por su hijo, solo ora por su esposo, solo ora por aquel. No, mire, ¿sabe cuál es el secreto de los pastores? Y por eso es la envidia de mucha gente. Ah, claro, no, yo voy a abrir una iglesia y hágale, pruebe pues lo bueno que es. ¿Sabe qué es? Que un día decidimos ser la respuesta de Dios para otros. Por lo tanto, nuestros hijos también tienen problemas, adversidades, también tienen luchas con el mundo. Nuestros hijos son seres humanos normales, común y corriente. No reciben una religión por herencia, reciben una impartición de fe, pero no heredan una religión. Ellos tienen un encuentro personal con Dios, por lo tanto, también tienen que tener una historia. Amén. No idolatre, no haga a nuestros hijos lo que no son. No son pastorcitos porque nosotros seamos pastores. Amén. Eso no es fácil, pero es así, iglesia. Pero ¿cuál es el asunto? Que cuando usted se convierte en respuesta a otros, Dios será su mayor respuesta.
en todo aquello que usted decida hacer de la luz. Amén. Doris López en la ciudad de Bogotá, con un hijo en la droga, un nieto en la droga, con un sinnúmero de problemas en su casa, me dijo un día, ya llevaba como 3 años en la iglesia y me dijo, pastora, estoy muy triste. Ella llegó al ayuno, lloraba y me dice, estoy muy triste, oro y no pasa nada, pastora, nada, esta gente sigue igual y peor. Es duro ver a mi nieto en la droga, pastora, es duro verlo en la circunstancia que está. ¿Qué hago? Yo le dije, Doris, tal vez estás siendo muy egoísta en tu problema, enfrascada en tu problema. ¿Qué tal si te conviertes en respuesta para otros? Y ella se fue brava, no le gustó mi respuesta. Me dijo, me fui a orar, me dio mucha rabia con usted. Dije, claro, la vida ya es buena, chévere, mire, los hijos le salieron bien, perfecto. Pero pastora, Dios me habló y es verdad lo que usted dice. Decidí hacer una olla de aguapanela, comprar pan y me fui a la parte de abajo del caño. Y allá había más de 15 jóvenes consumiendo droga. Les di aguapanelita caliente con pan. Al final oré por ellos. Pastora, cuando me fui, yo no sé si ellos salen de la droga o no salen. Yo solo sé que fui, sembré una semilla y fui respuesta a Dios para ellos. A los días, su hijo le dijo, mamá, no puedo más. Llorando, le dijo, ayúdeme, por favor, necesito salir de la droga. Ya lleva 6 años limpio el muchacho. Su nieto lo llevaron a la cárcel y fue la única manera a un reformatorio para que él en este momento esté limpio de la droga. Un favor a Dios equivale a una vida de propósito. Vive por algo más grande que tú misma. Ese milagro que tú quieres que opere en tu vida, hazlo por otro. No sé cómo ese cuento religioso que dice, y usted no está bien, ¿usted qué va a dar? Si su casa mire, si su esposo mire, ¿usted qué le va a hablar a otro? ¿Sabe qué te da? La autoridad del dolor que tienes dentro de tu corazón, de la prueba, del proceso, de lo propio que te da el vivir una situación igual y decir, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que tú estás sintiendo, por lo tanto, oro diferente. Es fácil orar por alguien cuando uno ni sabe. Uno va a un velorio y le dice, lo siento mucho. La capalla. Pero cuando usted lo ha vivido, realmente lo siente. Hace muchos años atrás yo vi un proceso en mi salud y fue una peritonitis, yo casi me muero. Y sabe, salí viva de milagro, como se dice, infectada totalmente, lo único que no se infectó fue la sangre, así que el Señor a través de ello me sanó, me levantó, pero un mes después de haber salido pesando 38 kilos de aquella clínica, el Señor me llevó a orar por una mujer exactamente llamada Diana, con 3 hijos, en un estado desahuciada por una leucemia. La última quimioterapia que le habían hecho y dice ella, traigan pues a alguien a que ore por mí. Ese día cuando yo entré a ese apartamento en el barrio Palo Quemado en Bogotá, exactamente escucho cuando ella está en el baño vomitando, desesperada, llorando a los gritos, y yo entro a su sala y lo que veo es la foto de ella con su esposo, con sus 3 niños. Era exactamente mi misma historia, porque allí en esa sala de hospital yo sencillamente pensaba en mis 3 hijos, que eran unos niños, y ahora yo estaba a punto de una muerte. ¿Quién los iba a criar? ¿Quién iba a ser? ¿Sabe? Yo antes había orado por muchos enfermos, pero ese día yo oré por Diana como si se tratara de mí misma, de mi propia carne, de lo que yo sentía, de como mamá yo me sentía en el borde de la muerte al dejar unos hijos. Es diferente, iglesia, es diferente. Dios sanó a Diana, Dios la levantó de la enfermedad. ¿Sabes algo? Es distinto. No se coma la mentira que el diablo le dice que tiene que estar perfecta, intacta, exacta, mejor dicho, sin problemas para poder hablarle a otro. Usted tiene una verdad poderosa, es una verdad, la verdad de Cristo, porque es que no es su vida la que va a ser el ejemplo, en la vida de Cristo. En la vida de Cristo no se crea esa mentira que el diablo dice. Viva por algo más grande que usted misma. Por eso el miércoles usted está así, porque usted está pensando, Dios, no pasó, aquí estoy lo mismo, no me sale trabajo, no pasa, no aquello, no lo otro. Yo fui a ese congreso y nada pasó, y tiene un montón de cosas y note algo. Solo es usted, su yo, su ego, su vida, su situación, su circunstancia. Y Dios tiene un llamado poderoso para usted.
Dios quiere usarle a usted. Usted es luz en medio de una oscuridad. Usted es una mujer con un testimonio de vida. Dios ha hecho grandes cosas y Dios quiere usarla. Esta huérfana, esta mujer sola, esta desplazada llamada Esther, parece que ni a Dios tenía porque no se nombra a Dios. Pero ¿sabe algo que sí tenía? Tenía un tío. Uno siempre, Dios pondrá a alguien en el camino. A obedecer. Que es por la derecha, hágale por la derecha. Que es por la izquierda, hágale por la izquierda. Camine en la obediencia, camine en la palabra. No camine sola. Número 3. Número 3. Ya casi termino. Acércate a buscar ayuda. ¿Sabe? Esther tenía un Mardoqueo. Alguien que iba a dirigirla, direccionarla, que le dijo, no diga que es judía. Diga, haga o no haga. Él la dirigía. Y sabe, la palabra dice en el versículo número 15 que cuando Esther llegó, le llegó a Esther, hija de Abihail, tío Mardoqueo, quien la había tomado por hija. ¿Cómo la había tomado? Mujeres, no importa la orfandad, ya no eres huérfana. Dios te tomó como hija. Tú eres su hija. Toma el lugar de honra. No mires tu condición, no mires tu posición. No mires si estudiaste o no estudiaste. No mires si eres profesional o no. No mires si tienes una educación o no la tienes. No mires si tienes 20 o 50 o 60. No mires la circunstancia. Dígalo, soy hija. Y si soy hija, yo soy digna de merecer. Yo soy digna de ser honrada. Si soy hija, el asunto es diferente. El panorama cambia cuando se es hija. Y sabe, no la dejó, no la soltó, sino que es ser llevada al rey Asuero. Y empieza un proceso maravilloso. Y dice la Biblia que cuando ella es presentada con el eunuco, Dios le da a Esther gracia. Esther era linda, pero no solo era linda, tenía gracia. Y es mejor gracia que belleza. La belleza pasa, se acaba, se cae, pero la gracia abre las puertas que la belleza jamás abrirá. Amén, mujeres. Acércate entonces a buscar ayuda. No asista a una iglesia para vivir en una casa sola. ¿Y cómo va todo? Bien, 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 bien. No le estoy diciendo cuéntele a todo el mundo. Estoy diciendo, si Dios le dio pastor, cúbrase bajo ese manto. Camine bajo ese manto. Busque ayuda. Camine con una persona. Viva el discipulado. Camine en el discipulado. Jesús lo estableció. Fueron 12 que caminaron con él. Uno se perdió porque era el hijo de perdición. Pero el mismo Pedro, siendo tan Pedro, logró el propósito. Amén. No camine solo, aprenda de otros, déjese mentorear, déjese discipular, déjese cuidar, llame, busque el consejo, diga, ¿será que está bien por este lado? Hágalo, por favor. Usted no sabe la bendición que es. Mire, Dios pone a nosotros como pastores a darnos todos los totazos habidos y por haber, para decirle a usted, allá en la esquina hay un hueco, no se meta por ese lado. Y allá más abajo hay unos ladrones que la van a coger y le van a dar una pela. Y allá en una cuadra más abajo hay esto. La palabra lo dice. Y les daré pastores conforme a dónde? A vuestro corazón. Para que los pastoreen, para que los cuiden, para que los lideren. No camine sola. Acérquese, busque la ayuda. Yo le digo a la iglesia, yo todavía no tengo los dones de la adivinación. Así que cuénteme qué tiene. Pues la gente cree eso, ¿no? Es pastor. Entonces, si es de Dios, Dios le muestra al pastor. No, a veces no. A rato sí. La vaina a veces tiene que estar muy grave para que Dios saque a la luz cosas. Pero la mayoría de veces hay que abrir esa belleza de boca para decir, no estoy bien, no vengo bien. Por mí, ayúdenme. Ya no aguanto más este asunto. Necesito buscar ayuda. Necesito ayuda. Alguien que me ayude. Por ahí dice, alguien que esté ahí, que lo direccione. Mire, yo viví un proceso con una de mis hijas en la adolescencia. Lo que el diablo quiere con nuestros hijos y con nosotros como padres es abrir una brecha, donde la gente de afuera es más agradable que uno como papá. Y yo vi un proceso con una de ellas donde exactamente eso era lo que quería el enemigo, separarme de ella. Y siempre fuimos muy así, muy, muy juntas. Pero a los 15 años ella sentía que yo era su enemiga y yo la sentía como la más irrespetuosa de todas. Entonces, en esa guerra, empezamos como a abrir esa brecha. Y un día Dios me lo habló, me lo dijo. Y yo me acerqué a alguien y le dije, mire, yo estoy viendo esto.
¿Yo qué hago con esta muchacha que de repente cambió tanto? Pastora, acércate. ¿Quién era? Una discípula mía que es psicóloga. No era otra pastora, era una discípula mía que es psicóloga. Y me dijo, pastora, no te alejes, acércate a tu hija. Ella te quiere a cientos de kilómetros, tú acércate más. Invítala, sal con ella, haz cosas con ella. Amala. Esa palabra me quedó grabada. Hace como un año más o menos llegó a mi iglesia una persona, una señora que hace aseos, trabaja en el aseo, y me dice, pastora, con mucho esfuerzo, amor, yo levanté a mi hijo, yo le di una profesión, mi hijo es médico, pero hoy me acabo de enterar que mi hijo es homosexual, que vive con un hombre. Y pastora, la Biblia dice que maldito aquel que se echa con varones. Yo no puedo recibir más a mi hijo, yo tengo que cerrar las puertas. Yo le dije, mira, es sencillo lo que yo he aprendido, es el hijo, ámelo. No aprueba el pecado, claro que no, pero no lo aparte. No le muestre a un Jesús que lo quita del camino, muéstrele a un Jesús que lo ama, muéstrele a un Jesús que aunque no aprueba eso que él hace, porque no es aprobable, es pecado, no podemos decir que que es algo bonito, es pecado, pero que él es tu hijo y como hijo tú lo amas, tú no lo sacas, tú no lo abandonas, tú no lo dejas a merced de lo que el enemigo quiere hacer con él. Acércate, busca ayuda, porque no tenemos todas las respuestas. ¿Dicen amén? Busque a otro, busque la ayuda de alguien, cuéntele a otra persona. No ande contando su cuento a todos, pero Dios le ha dado gente a su lado para que usted se acerque a buscar ayuda. 4, fe es persistencia. Nos quedan 2 nomás y acabé. Fe es persistencia. Y voy rápido con este porque es sencillo. Abraham, Isaac, Dios le pide a Abraham su hijo. Y sencillamente Abraham se levanta temprano, sale a accionarlo, pero hay un proceso entre el momento del sacrificio y el momento de salir a obedecer. ¿Ustedes creen que Abraham en el momento en que dice, amén, mañana madrugo, me voy a sacrificarlo, tenía fe? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? No sé qué es. No tenía fe. Sí tenía fe, pero tenía una fe de corta duración. Y a veces nos pasa. Tenemos una fe, pero luego viene la realidad y es una fe de corta duración, porque uno siempre está esperando que Dios diga rápido, no sacrifique, no suelte, ¿cierto? Dios va a hacer algo. Y Dios llevó hasta lo último a Abraham. O sea, porque ese momento de levantar el cuchillo fue necesario. ¿Estamos entendiendo? Porque era necesario llevar a Abraham a colocar el muchacho en el sacrificio, en el lugar, en el altar, y a que Abraham levantara el cuchillo. Si Abraham desde que se levantó tenía fe. Porque tenía una fe de corta duración. Y la fe que se requiere para marcar generaciones tiene que ser una fe persistente, que se desarrolla solamente cuando se enfrentan las adversidades, cuando hasta lo último tú crees, cuando hasta las 11:59 tú sigues creyendo. Una fe que no desfallece, una fe que no importa si no tengo, si no pasa, si no veo, yo persisto, yo creo, porque sea que viva o sea que muera, yo voy a vivir en él, yo voy a caminar en él, yo voy a seguir en él. Es la fe de este tiempo, es una fe persistente, es una fe que se esfuerza, que lucha, que guerrea contra uno mismo, que se va en contra del sentir, del sentimiento y camina en lo que Dios dice de uno. Se requiere después de un congreso como este, una fe persistente. ¿Cuánta palabra llevas ahí que vas a ir a tomar, a arrebatar, a agarrar de lo que Dios dijo? Los mayores milagros no se ejecutan a través de gente que solamente escribe, sino a través de gente que sale a hacer, que lee esa palabra, vuelve y la lee, vuelve y la lee, vuelve y la lee, y luego dice, ahora voy a salir a hacer. Mi profesora de seminario me decía, Diana, rumea la palabra. Diana, haz lo de la vaca, léela, luego vuelve y léala. Llévela a un estómago, luego al otro, luego al otro, luego al otro, analice, vuelva, 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 vuelva. Y la Biblia lo dice de la siguiente manera, hasta que Cristo sea en ti. Viviremos procesos que desarrollarán una fe persistente, una fe que se mete en el asunto, que camina en ello, que está ahí en ello. Conocí una persona en Medellín, una mujer, y yendo a un congreso de mujeres, Dios exactamente me llevó a mí, a ese lugar, a rescatar a esa señora. A rescatarla como a través de la intercesión, de la oración, para que ella volviera en sí de lo que estaba pasando. De esos lugares de engaño, el pastor la había envuelto en un tema tan horrible,
donde ella era Esther y la esposa era Basti, un manipulador bárbaro. Y ella estaba convencida que ella era Esther y que pronto Basti iba a ser destituida y ella iba a ser puesta ahí. Una mujer con inteligencia, con capacidad. ¿Y sabe algo? Dios me usó para orar, 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 orar. Yo le dije, no es de Dios. Dios no está en eso. ¿Sabes qué tiene que pasar para que eso pase? La señora morir y su esposo morir. Es la única forma. Y de pronto. Y entonces se puso brava. Y yo me fui a Bogotá a orar. A orar, a orar, a orar. Con los meses me llama y me dice, pasó esto, 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 esto. Yo seguí orando, orando, orando. Dios me usó para restaurarla, para sanarla. Luego conocí todo el contexto completo, su esposo, un latigador fuerte, un naval completo, un hombre bien fuerte con ella. Pero ¿sabe algo que desarrolló esta mujer? Persistencia. A pesar del maltrato, a pesar de lo grosero, a pesar que le decía cosas tan feas, que la trataba tan mal, nunca oró para que muriera. Ella oraba, lo bendecía, lo trataba bien. En medio del COVID él muere. Y toda una empresa de cientos de miles de pesos quedó a nombre de aquella mujer. Dios es experto en premiar una fe persistente. Tú tienes que persistir en la fe hasta que Cristo venga por ti, hasta el final. Y si te da amén, y si no, también amén. Aprende a vivir en una fe persistente. 5 y último, terminé. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén, claro. Hay que ir a almorzar. Pelea contra el mal, invitándolo a un banquete. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante del rey. Libro de Esther, capítulo 1. Su tarea es leerlo todo, absolutamente todo. Recibir lo que Dios tiene a través de Esther para usted. Llenarse de una palabra que trae una transformación total y radical a su vida. Yo he vivido procesos como usted y los sigo viviendo, pero procesos que tal vez eran para años, se volvieron en días, en meses, en segundos. Solamente porque necesitamos tomar la actitud correcta, la decisión y la determinación correcta, porque tal vez hay vidas más victoriosas allí en el mundo, sin Dios en su corazón, que nosotros que tenemos al dueño del oro y del tesoro de la tierra. ¿Qué Dios tiene para usted? Lo mejor. Te daré lo mejor del vino, te daré lo mejor del trigo, dice la palabra, amén. Serán cabeza y no cola, dice amén usted a eso. Haré de ustedes reyes y sacerdotes, y vuestros hijos, dice la palabra, y los bendeciré, y te sacaré de atrás para que seas puesto al frente, amén. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y en ti serán benditas las familias de la tierra, amén. Y nos llenamos la boca diciendo, amén. ¿Y por qué tenemos que hablar tan bonito y vivir tan feo? Porque todavía tienes que lidiar con la ira, con la soberbia, con el orgullo. ¿Por qué todavía tienes que lidiar con las palabras groseras, grotescas, vulgares? ¿Por qué todavía hay tanta carnalidad en nosotras? Y tal vez somos esas mujeres que decimos, somos mujeres de fe, le creo a Dios. Porque estamos en nosotros. Y no somos estrategas. Y una mujer que aprende a vivir en el reino es una mujer que vive en la estrategia de Dios. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento fue ganado a punta de estrategias. Una iglesia necesita estrategia para crecer. Necesita no solo el deseo de crecer, no solo las ganas de crecer. Un hogar, una familia, una pareja necesita la estrategia para ser vencedores. Una familia, unos hijos, una vida necesita estrategia. Dios le da una palabra a Esther. De la orfandad saldría lo mejor para la vida de Esther, pero no solo para ella. Había un plan más grande que Esther, había un plan para un pueblo. No solo se trata de ti, se trata de tus generaciones, de lo que tú representas. Tú representas a cientos, a miles y a millares, dice la palabra.
Así que este tema no es solo contigo, es con toda esa cola que está detrás tuyo. Y entonces es necesario aprender a pelear contra el mal. ¿Cómo peleó Esther? Haciendo banquete. Aprende a hacer banquete de tu vida. Aprende a vivir en el gozo del Señor. Aprende a vivir en el gozo que aunque venga lo que venga, el gozo será tu fortaleza. El gozo será tu fuerza. ¿Es así o no es así? No dice que será una palabra profética, no dice que será un profeta, no dice que será un pastor, no dice que será un líder, dice que el gozo del Señor será tu mayor fuerza. ¿Quieres fuerza en medio de la prueba? No pierdas el gozo. Amén por las lenguas, amén por la palabra profética, amén por los dones, pero la Biblia es clara, hay dones que son mayores, el amor es uno de ellos y el gozo es la mayor herramienta que tiene un creyente. Porque el diablo quiere mantener la herida en el calcañar, porque el diablo quiere mantener la herida ahí en el calcañar, porque el calcañar es la parte del pie que da movilidad, que da capacidad de paso, de avance, que cuando usted puede caminar ligeramente, tranquilamente, cada paso la está llevando a un avance, a un lugar, a un propósito, no se estaciona, no se queda quieta, sino que ese va dando el paso, pero el herido puede caminar, pero tal vez va rengo, tal vez va ahí con dolor, no sé, usted de repente ha tenido una torcedura en su tobillo y sabe lo cansativo que es caminar en una cojera, lo doloroso, lo cansón que es, cómo termina usted el día después de caminar rengo. ¿Sabe algo? Es lo que el enemigo busca, mantenerte herida, mantenerte sintiéndote fea, maluca, la más fea. Así que como se sentís la más maluca de todas, le echas mano a lo primero que pase. A lo que pase, y nos volvemos expertas en rehabilitar gamines cuando somos hijas del Rey de Gloria, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, del Dios que nos ama y tiene lugares de honra y de bendición, que tiene hombres que aman a la mujer y la tratan como a vaso frágil, dice la palabra. Amén o no amén. ¿Y sabe por qué nos metimos en esa? Porque creemos que Él es el valor y el valor no es afuera, el valor es aquí adentro, en una mujer convencida de quién es, de que es la hija del Rey de Gloria. Entonces ella camina bella, ella camina segura, ella sabe que puede soñar porque tiene ahora un papá que paga sus sueños, ella sabe que tiene acceso a una carrera, a una profesión, a un ministerio, a un llamado, ella sabe que una puerta abrirá otra puerta, porque ella camina ligera, tranquila, sin peso, sin carga, sin joroba, sin un pasado de atrás, sin una carga llevando lo mismo de lo mismo, sino que ella sabe que su Redentor vive y por lo tanto su Redentor se encargará de todas las cosas y no vive en una fe de acá, de lengua, vive en una fe de acá, de adentro, de alma, de espíritu, del cuerpo, de lo que Dios ha dicho, que sabe, que tarde o temprano lo que Dios dijo es amén, porque cumplió lo de ayer, entonces cumplirá lo de hoy. Amén. Señor, venimos contra principados, potestades y yugos que han atado a estas mujeres, Señor, que las han llevado de congreso en congreso, de palabra en palabra, pero se volvieron acumuladoras de conocimiento, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy desarraigo de su mente, libero su mente de lo que el diablo ha querido hacer. Conozca la palabra y sea libre. Estudie, prepárese, capacítese. No se vaya solo que tiene una joroba. Ay, es que tengo la joroba y no puedo, míreme. No se vista más de autocompasión. No se vista más de la miseria que el diablo quiere botar. El Señor no soba jorobas. El Señor sana la joroba. Amén. Esther hace un banquete porque ya había un edicto, ¿sabe? Llegó a ser reina. Llegó al lugar que Dios había dicho que era ella, la huérfana. ¿Sabe cómo se siente uno huérfano? Duro, fuerte. Yo no había sentido nunca orfandad hasta que murió mi mamá. Murió mi papá y bueno, un vacío grande, pero luego muere ella y se siente totalmente la orfandad. Ese día que lo sentí, esa desprotección total, entonces yo entendí que lo que pasó en Esther es lo que tiene que pasar en el corazón de cada mujer, que tal vez no tiene unos padres terrenales, pero que tiene que vivir al Padre Celestial, no como el Padre que está lejos, sino que el Padre que está a su alcance.
Entonces, Padre, tú siempre me oyes. Y como siempre me oyes, no me dejas en visto. Me respondes, me dices sí, y a veces me dices no, y a veces me dice, espérate un poquito más. Amén. Pero siempre trae respuesta. ¿Sabes cuándo llegará tu esposo a la iglesia? Cuando todo aquello que tú dices pase en ti. Porque el hombre se salvará por la mujer. Tú serás el testimonio más grande para tu casa. ¿Sabes cuándo llegarán tus hijos? Cuando te conviertas en esa mujer. Que tus hijos miran y dicen, es como mi mamá que quiero ser. No es como Shakira ni como Karol G, es como mi mamá. ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu inspiración? Mi mamá. Amén. Todo lo que usted recibió desde el día viernes que ustedes están aquí, no es para acariciarse y decirse en qué bonito que estuvo, es para dar un fruto y un fruto poderoso. La mejor inversión que usted puede hacer en su vida es usted. Y no pasará más allá de lo que usted no permita que pase. ¿Sabe cómo se llena este lugar? No solo orando, sino saliendo de aquí a traer la gente. Y no atrae los que están en otra iglesia, sino atraer a aquellos que un día conocieron y se fueron. Y traer a aquellos que no han conocido a Dios. Tus amigos, tus vecinos, tus familiares y aún tus enemigos. Tú serás el medio que Dios utilice para salvación de esta nación, para salvación de esta ciudad. Amén. Todo lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. Y todo favor a Dios es una semilla que tú siembras en la mejor tierra. Pelea contra el enemigo, invitándolo a sentarse. Termino. Sísara, Jael, ¿has escuchado? Débora. Débora dijo, en mano de mujer Dios dará la victoria. Pues bien, Dios usó una mujer que sentó a aquel hombre a la mesa, lo atendió, le dio su vaso de leche y luego ahí sentadito y acomodadito, chaque, le mochó la cabeza. La Biblia dice, pondré por estrado a tus enemigos. No es su esposo el diablo, no son sus hijos los demonios, no, ese está bajo sus puertas. No viva herida, sánese. No viva herida, camine en el estilo del perdón. Si Dios te puso a pastorear, no pastorees herida, con nadie, en la capacidad del perdón. Amén. No es fácil trabajar con las personas, somos desagradecidos. 10 fueron sanos, solo uno dijo, ah, ¿verdad, Jesús? Gracias. Chévere conocerte, Jesús. Gracias, Jesús. Nunca esperes del hombre. Si vienen, bien, pero tú sirves al Rey de la Gloria. Si tu corazón es sano, no importa, mija, el resto. Si tu corazón es libre, no importa el resto. El resto Dios actuará. Eso que tanto te afana, te angustia, que tienes tanto afán porque pase, ese afán aleja el milagro. Tú disponte a un corazón sano. Sirve, 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 sirve. Que dijeron, que están hablando. Siempre anoche. Porque la pastora no vino en falda hoy. Sí, porque vino en pantalón. Ayer vine en falda y de pronto alguien quería que viniera en pantalón. Nunca los tendremos contentos. Mantente sana, intacta aquí dentro. En el Dios que sana, que perdona. En el Dios que te da la capacidad de sanar, de perdonar. Sea la afrenta que sea, porque este es un camino de heridas. Este es un camino de golpes, querida. Es un mar de rosas, pero las rosas tienen espinas. Así que no será fácil. No te invitaron a una tarea fácil y sencilla. O tampoco esto es el copo. Esto tiene sus gratificaciones maravillosas. Siempre habrá un leproso que venga y diga estoy contigo. Los peores momentos de tu vida no los vas a vivir acompañada, los vas a vivir sola. No esperes gente a tu alrededor. Al mismo Jesús los invitó a orar y se durmieron y luego se fueron. Entonces, ¿qué será de nosotros? Hija, esta tarea es una tarea para valientes, para gente resiliente. Camina sana. Hoy es el día sana de soltar. Soltar el pasado espiritual.
soltar el pasado emocional, soltar el pasado financiero. ¿Por qué no se sanan las finanzas? Porque hay heridas financieras, porque hay cosas que estamos ahí heridos financieramente. Dios está ahí, dile, Señor, hazme ágil, rápida para aprender en todas las áreas. Y vas a ver que las pruebas que eran de años se convierten en días, en segundos, de un día para otro. En el de repente de Dios aparece la respuesta. En el de repente de Dios viene aquello que tomó días, meses y años. Amén. En lo nuevo, nuevo de Dios que trae para ti, requieres, no camines sola. Dios te dio cobertura, Dios te dio pastores, Dios te dio gente que cree en ti, que creyó en ti. Nunca te olvides, por alto que Dios te ponga, nunca te olvides de quién creyó en ti, sin ser, sin ser el Pedro que sanaba con la sombra, sino que creyeron en el Pedro, impetuoso, grosero, tardán, poquitoñero el hombre, pero creyeron en ti. La capacidad, la mentalidad para creer en una tierra donde nadie invertía, donde nadie colocaba una semilla, donde nadie decía, donde la gente decía menosprecio, no tiene, no sirve, no. Ahora uno no nace en el corazón de la gente, uno nace en el corazón de Dios, querido. Conforme a la unción que tú crees que tienes la capacidad de resistir dentro tuyo, será la capacidad de la unción que tienes de soltar, de liberar. No requieres más gente acá ayunando, orando, haciendo por ti. Tú ya tienes dentro tuyo el potencial de Dios. Tú tienes una cobertura, hay unos pastores, hay una palabra profética soltada por ti, una unción que Dios determinó sobre tu vida. ¿Ven? No andes mendigando, no andes buscando, es aquí. Ore, ore, ore. Ah, no, es aquí ahora, ore, ore. Mija, póngase un día las manos por usted misma y ore y declárelo y suelte lo que ya hay adentro, porque hay un depósito de gloria dentro tuyo que las has estado reteniendo por miedo, que las has estado reteniendo por temor, que te has estado reteniendo por lo que otro dijo, por lo que otro dice, porque tu esposo, porque el otro, porque allá, porque el hijo. No retengas más por lo externo. Hay dentro tuyo. Esto es lo que hace Dios, querida. Es esto. Dios es experto en gente que no califica, en gente que no parece. Dios es experto en esto, en gente que no tiene fuerza, en huérfanos. Dios es experto en viudas. Dios es experto en quebrados. Dios es experto en arruinados. Dios es experto exactamente en aquello que no es, para que la gloria no sea del hombre, sino sea de Dios. Cuando estés allá me invitas para verte. Amén. Póngase sobre sus pies. Hazle banquete. Hazle banquete a tu enemigo. ¿Y por qué voy a hacerle banquete? Porque ese día le voy a mochar la cabeza. No es que lo voy a engordar para que me siga atormentando. Es porque ese día le voy a mochar la cabeza. Amén. Hágale banquete. O sea, estrategia. Hágale pensar que usted está rendida a los pies. Pero cuando lo tenga, móchele la cabeza. Cuando lo tenga ahí listo, no le dé la importancia que él quiere que usted tenga. No le dé la importancia al problema, a la situación, a la circunstancia que no tiene. Circunstancia circunstancial. Pasó, pasó, se fue ayer, pero hoy es algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Es algo nuevo. Mire, yo soy cansona con el aseo. Yo soy muy cansona con el orden. Y uno cuando los muchachos están así como ustedes, no les gusta tanto el orden. Entonces yo le enseñaba y le decía, y le decía, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Y a ratos volvía y me frustraba porque volvía a encontrar el mismo reguero. Volaron, se fueron, se casaron. Y entendí las palabras de mi esposo. Confía en lo que has sembrado. Voy a la casa de mis hijas, de mi hijo, y el orden que un día mamá enseñó está en todo. Me dice mi hija, heme aquí doblando ropa. Aprendí, mamá, aprendí. Confía en lo que siembra. Confíe en lo que siembra, confíe en lo que ha sembrado. ¿Qué ha sembrado? En eso.
¿Por qué Job se preocupó? Porque no sembró bien. Por eso se preocupó. Y el tema no es preocuparse. Dios nunca habla tarde, Dios habla a tiempo. Levante sus manos, adore al Rey de la Gloria. ¿Sabe? Hubo una mujer en la palabra que tuvo un encuentro tan glorioso con Jesús. Y fue un encuentro de sanidad desde la raíz de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Toda la gente decía que ella era pecadora. Toda la gente hablaba que ella era lo peor. Pero vino un Jesús en su camino que le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿De qué pecados me hablas? Y sabe, ese día ya fue limpia. Pero no solo fue limpia por una palabra que fue desatada por un hombre. Dice la Biblia que estaba Jesús ahí reunido con sus discípulos en un lugar, en la casa donde solamente los invitados eran hombres, donde las mujeres no podían entrar. Y entonces la palabra dice que ella irrumpió en la reunión con lo único valioso que tenía, el perfume de alabastro. Y lo regó y lloraba. Enjuagó los pies de Jesús, el cuerpo de Jesús. Lo secó con sus cabellos. Y la gente estaba escandalizada porque ella no era una mujer con buena reputación, no tenía un nombre. Era una mujer acusada y conocida por sus pecados. Pero sabes, ella se atrevió a desafiar todo aquello que decía que no era posible que esa puerta se abriera para adorar Remaso, Barabarabaso, Carabasella. Y entonces la palabra dice que Jesús mismo se levanta y dice, ninguno de ustedes ha hecho lo que ella ha hecho. Ustedes, yo llegué a esta casa y ninguno me prestó agua, lavó mis pies, me dio descanso. ¿Sabe? Las mujeres somos descanso para Jesús. ¿Cuándo? ¿Por qué hizo ella eso? ¿Por qué si no era una mujer rica, no era una mujer abundante económicamente? ¿Por qué soltar todo lo más valioso? Porque ahora se sentía libre de la culpa, libre de la acusación. Lo peor que puede cargar una mujer es la acusación y la culpa. No cargues más con la culpa del pasado. No cargues más con la culpa de un aborto. No cargues más con la culpa de más decisiones en momentos en los cuales de repente no hiciste lo correcto. No cargues más con la culpa de haber hecho o de haber dicho o de no haber dicho. No cargues más con la culpa del pasado.